Bueno, bienvenidos al episodio número 2, ahora sí el número 2 del podcast de Lima NFT Studio. En este podcast hablamos sobre la blockchain Cardano, la blockchain de tercera generación, de NFTs, por supuesto, y de la moneda que ya todos conocemos, ADA. ¿No? Bueno, hoy es un día, de hecho, también especial. Estamos con Juan Manuel González. Él, bueno, ya es un conocedor de el mundo blockchain, de NFTs. Por supuesto que no únicamente conocedor, tiene varios proyectos ahí y hoy nos va a compartir un poco de su experiencia y cómo es que está aportando, creando comunidad en Cardano y, por supuesto, en español. Bueno, bienvenido, Juan Manuel. Es un gusto tenerte por acá. Nada, muchísimas Entonces, gracias. Y genial, muchas gracias genial. por esa introducción. Genial, genial, perfecto, perfecto. Nosotros contentos. Mira, bueno, en realidad hay muchas preguntas que me gustaría hacerte. Una de ellas es, por ejemplo, en el mundo NFT, específicamente en Cardano, quisiera saber tu opinión sobre la comunidad que se ha creado ahora. ¿Qué tan unida crees que es? ¿Cómo crees que funciona la dinámica actualmente en Cardano en español, por llamarlo de alguna manera? Ok. Bueno, en cuanto a la comunidad, de hecho, a ver, algo que me gusta comentar mucho Ujú, es que mi proyecto y la parte artística de mi proyecto está especialmente relacionada con la parte de comunidad. ujú, Eh, bueno, para introducirlos un poco más, yo directamente estaba trabajando antes en la red de Ethereum. Llegué a trabajar un poco ahí, pero jamás llegué a ser propietario de ningún proyecto allá ni nada por el estilo, porque sinceramente nunca fui muy afín con la red, nunca me gustó realmente pues varios conceptos y el tema también de cómo involucrarse como latinoamericano en una red en la cual las tarifas no son amigables, la comunidad ujú, no es amigable tampoco, o sea, ujú. es muy complicado. Sí, Pude haberlo hecho, pero no, realmente no era de mi agrado. Tenía varias formas como o sea, conexiones con las cuales pude haber hecho algo así. No me llamó para nada la atención. Y eso es algo que varía mucho en la comunidad de Cardano. Inicialmente yo llegué a escuchar la parte de los NFTs de Cardano cuando se estaban vendiendo los de un proyecto que se llama Cardano Kids. ujú, Ni siquiera era una venta en vivo ni nada por el estilo, no es como a lo que muchas personas, bueno, los que están acostumbrados a NFTs tienen en mente, no es nada como una venta así con contratos inteligentes que tú conectas la billetera, compras, ni tampoco era algo como lo que se ve bastante en Cardano ahorita, que es tú envías a una dirección y vuelve a ti o algo por el estilo, no, ujú. era, tú envías a una dirección y ahí estás reservando tu colección de NFTs de Cardano Kids y te los van a enviar cuando estén listos, o sea, cuando puedan por fin acuñarlos. Ahí todavía Claro. no, todavía no se podía hablar de minteo, o sea, de minteo o acuñado, todavía no se hablaba de eso ni nada por el estilo. Y fue una compra a ciegas. Y de hecho Ujú. eso fue una experiencia bastante divertida porque pues la comunidad de Cardano ya de por sí desde antes como que tenía como esas ganas de conectar y demás. Ujú. Ya había como ese entusiasmo por los NFTs y tanto así que de verdad fuimos bastantes las personas que hicimos precompra de esos NFTs de Cardano Kids que salieron de la nada, podía ser un rug pull, podía ser lo que sea, no parecía, se veía bien, se veía bonito, se veía estructurado, pero en todo caso es una inversión de máximo riesgo. Y por ejemplo, Claro. pues para mí que soy un colombiano, meter lo que viene siendo hasta unos 2 sueldos mensuales, lo que son 2 sueldos, en unos NFTs que te dicen, puede que este año los acuñemos. Claro, un poco como, ¿no? Sí, que te digan como es probable que este año ustedes los entreguemos, es un salto grande, pero Ujú, yo lo hablé con mi pareja acá en casa y toda la cosa y yo le dije como, oye, es que la verdad me gusta, me apasiona, siento que por ahí es la cosa y voy a comprar eso. Y nada, esa fue como mi primer vínculo, de ahí luego empecé a ver cómo la comunidad poco a poco se juntaba. Llegaron los de un pool, una piscina de liquidez de Cardano, que se llama Tails. Ellos directamente estaban como jugando con el código para poder hacer acuñado de NFTs.
Y en cierto momento pues me dijeron algo como de que, como, oye, mira, es que tenemos esta herramienta ahí como para hacer más fácil la conversación con el Cardano CLI, que el Cardano CLI es la forma, como la consola con la que haces acuñado de NFTs. Y Mm, ellos tenían ya una herramienta muy práctica en la cual casi que ajustabas un poco la metadata con leves conocimientos de programación y ya podías intentar hacer acuñados. Entonces, en todo ese proceso y con ayuda de varios miembros así de la comunidad súper temprana de los NFTs de Cardano, fue que ya empecé a trabajar en esto y que de hecho, pues, los míos fueron de los primeros NFTs animados y los primeros NFTs animados directamente en 3D, o sea, hechos en Blender y demás, ujú. que hubo en la blockchain de Cardano. Y futuramente, ¿cómo será de unida esta comunidad? Que directamente me contactó el de Pool.pm, no me imagino ustedes lo conocen, la plataforma para previsualizar y demás los NFTs, y me Ujú, dijo como, oye, es que tú trabajas en 3D, y me dijo como, y tú habías mencionado algo sobre los formatos, sobre el GLB, GLTF binary y ese tipo de cosas, que son los formatos de archivos 3D. Entonces, quería saber si quieres hacer unas pruebas para hacer el acuñado como tal de NFTs que estén realmente en 3D, que se puedan previsualizar con realidad aumentada y todo eso. Y empezamos a probar ese tipo de cosas y pues todo salió muy bien y de hecho ahora si te fijas está ese proyecto de los equines, de los equinos, de los caballitos, que directamente ellos hicieron su acuñado de 3D animado, que de hecho la animación eso ya vino después de ver que los archivos 3D funcionaban, porque yo intenté acuñar cosas en 3D animado y no funcionaban las animaciones, entonces yo le ujú. dije como, ¿qué tal si intentamos que funcionen las animaciones y eso? Y él me dijo, es que de pronto deberían funcionar y así, que yo no sé qué, pero lo que pasa es que el software que él estaba usando sí recibía 3D animado, pero todavía no estaba habilitado por defecto como que se reprodujeran esas animaciones y demás en pool. Ujú. Entonces, sí, o sea, desde el inicio en toda la creación, todo ha estado como muy vinculado a la comunidad, todo ha sido demasiado, demasiado interesante de manejar acá en la parte de Cardano. Y bueno, eso en cuestiones de la comunidad. Qué pena ahí que me extendí un poco, No, pero no, esto no, es no, con bastante. mucho gusto. De hecho, has mencionado un proyecto muy interesante y que abre un poco la conversación a todo este tema de los NFT interactivos, ¿no? Que son, ¿no? Estos NFTs en los que de alguna manera, ya sea con la cámara o haciendo clic sobre las imágenes o qué sé yo, con todo el potencial creativo que hay ahora, no sea solamente, ¿no? Una imagen, digamos, estática, sino que se abre un mundo de posibilidades también. Y creo que en Cardano ha sido también un momento especial, sobre todo para este proyecto que mencionabas, el del caballito, que justo Andrés, estábamos hablando en la tarde de eso, y estaba probando ahí con la cámara, ¿no? Cómo es que se muestra en diferentes espacios. Me parece muy, Sí, sí. muy interesante el potencial de lo que se puede hacer con los NFTs, digamos, en el futuro. Y mira, Juan Manuel, para las personas que nos están escuchando, hay algo que no mencioné, pero que tú bien comentaste, tú eres colombiano. Y probablemente seas el primer hispanohablante en entrar al mundo de los CNFTs. ¿Qué opinas sobre eso? No sé si podrías mencionarnos de repente cuáles han sido tus mayores aprendizajes desde que empezaste un poco a participar en esta comunidad. No sé si tengas, por ejemplo, no sé, dos o tres ejemplos, ¿no? De cuáles han sido las cosas que has logrado aprender todo este tiempo. Sí, bueno, eso es muy curioso o sea, la parte de lo que mencionas de hispanohablantes es muy curioso porque acá en Latinoamérica tenemos mucho criptoentusiasta, tenemos muchas personas que Ujú. tienen inversiones en cripto, muchos traders, también muchos scammers, o sea, así Sí, como hay lo bueno, hay lo malo, ¿sí? sí, es verdad, también Pero, eso pasa mucho. pero bueno, habiendo todo eso y demás, fue muy curioso que todos los primeros meses incluso, yo de verdad, la única persona que llegué a contactar que me hable en español y demás fue otro colombiano que fue uno de mis primeros compradores. Y de Mm, ahí no volví a ver personas de acá en mucho tiempo y demás. Y hasta ahorita es que, por ejemplo, en los grupos de Facebook y ese tipo de cosas,
me encuentro con gente que está ya empezando a hablar como de, no, es que miren, me compré un Ada Punk, me compré este tipo de cosas, y Wow. cosas de proyectos muy, muy, muy actuales, que en realidad, o sea, la relevancia con la red pues todavía es muy pequeña y ha sido más porque le han metido al tema de marketing así de masas y todo eso y ese Claro. tipo de cosas. Y es curioso porque se pierden mucho de la historia, se pierden mucho de partes muy, muy fuertes de los NFTs de Cardano, que de por sí la sola red es una cosa tan poderosa y tan innovadora que lamentablemente por eso mismo es difícil que un latino se vincule a esto en etapas tempranas. Ujú. ¿Por qué? Porque realmente entender la tecnología de Cardano es algo que es muy, muy complejo por lo fuerte, por lo poderosa que es y por, o sea, realmente los planteamientos que hay de fondo y también si combinas a eso la Sí, contrapublicidad, la contracampaña que hay de otras criptomonedas y o banqueros y demás, del tipo de gente que no le conviene que este tipo de cosas vayan bien, pues claro, es difícil, ¿no? Bueno, de los primeros compradores te mencionaba que hubo un colombiano y de hecho fue gracioso porque fue la primera persona y yo creo que la última que me pidió un descuento. ok. O sea, Eso, eso se me hace muy familiar. sí, yo he tenido unas más de 2000 ventas peer-to-peer, o sea, persona a Ujú, persona. Eh, o sea, he tenido ventas automatizadas, sí, pero al inicio todo era peer-to-peer, persona a persona. ujú. Y de esas 2000 ventas o más, eh, directamente la única persona que me llegó a pedir un descuento fue un colombiano. Y de hecho me causó tanta gracia y demás. Y a la vez me sentí también tan agradecido de poder compartir un momento así con alguien de acá que yo dije, Claro. o sea, yo dije, no importa, o sea, bueno, está bien, vamos con ese descuento y que sea la última vez. Y le dije a él, como, como mira lo gracioso que es esto, normalmente no lo haría, pero me hiciste reír tanto que bueno, vamos así. Me compré un NFT que yo lo estaba vendiendo en 50 EIDAS Ujú. y el EIDA estaba aproximadamente como en $2. O sea, costaba $100, no era cualquier cosita para un colombiano. Entonces, claro, Claro. entiendo lo del descuento y demás, pero me causó mucha gracia. Y pues nada, se lo llevó por $25, mitad de precio y toda la cosa. Como a las 2 semanas de eso, él me dijo como, oye, bro, lo que pasa es que tus NFTs van bien, tu proyecto se ha movido bien, pero pues la gente está como inflando un poco los precios y creo Ujú. que es momento de vender ese NFT, me dijo. Espero no te moleste. Y yo le dije como no, o sea, no hay problema. Yo justamente Claro, es parte de... si alguien compra lo que sea de mi proyecto, o sea, cualquier cosa en cualquier momento, a mí no me molesta si lo vendes, si esto, si lo otro, porque realmente el sentido de propiedad es algo muy importante en este tema. Entonces, si justamente en un momento alguien dice, no, para mí, o sea, en este momento me sirve más, para mí es más valioso la parte económica y demás, pues me parece más que entendible que lo haga. Pues resulta Claro, es que, algo, es un comportamiento natural, ¿no? De sí, todas sí, sí. maneras. Y resulta que ese NFT, que en ese momento, pues cuando lo compró estaba como en 1.5, $2 cada ADA y que le costó 25 ADAs, lo vendió por 2000 ADAs. Entonces, Wow, eso es todo un logro. sí, Mira, entonces qué fue gran algo inversión. gigantesco. Sí, fue algo gigantesco en la vida de él y así, y por esos días de hecho se vieron demasiado ese tipo de eventos, pues por lo que justamente lo que eran los proyectos pioneros empezaron a como Ujú. a despegar mucho y todo ese tipo de cosas, y la gente empezó a darle valor como a las primeras cosas minteadas, ese tipo de cosas y así. Claro. Entonces fue un escenario bastante curioso, gracioso, y de hecho él es ahorita un miembro muy activo y muy poderoso en el tema de los NFTs porque hizo muy buenos trades, justamente. Qué bueno, qué bien eso, y me parece un gran ejemplo, qué bien que lo mencionas. Yo quería, antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya va un poco más a enfocarse en tu proyecto, para la gente que nos está escuchando y de repente no está tan familiarizada con Cardano, con esta blockchain, justo hoy en la mañana leía, ¿no? La inversión en Cardano es un poco más a largo plazo, porque, ¿no? Es como
Cardano tiene mucho potencial. De acá quizá un año, 2 años, quizá en 3 o 4 años la moneda incluso vaya a duplicar o qué sé yo, llegar a costar, quién sabe, 3, 4, 5 dólares. Pero quería que compartas con la gente que nos escucha por qué decidiste confiar en Cardano, cuál fue la razón que te hizo, digamos, desarrollar proyectos en esta blockchain, por qué es que decides tomar ese camino, qué te hizo confiar en Ok. Cardano. Lo que pasa es que mi primer vínculo que tuve con la parte de la blockchain directamente, bueno, mi primer vínculo ya digamos a nivel de como inversor y demás, Ujú, fue con el tema de trading. Yo me propuse aprender a hacer trading, me propuse así a ver qué, o sea, lo que quería, lo que tenía en mente era qué es lo que más provechoso puede ser para mis finanzas de involucrar la parte de la cripto. ujú, Y empecé a leer bastante de cada uno de los proyectos y como estaba todo ese furor o sea, estaba ya retomando otra vez fuerza el mercado y todo, había proyectos que se estaban disparando, que estaban subiendo demasiado y, y de entre esos uno de los más interesantes para mí fue Cardano. También investigué sobre Stellar. Es gracioso porque yo investigué sobre Stellar, investigué sobre ¿cuál otro proyecto era? XRP, ujú. investigué sobre muchos proyectos que en ese entonces ni siquiera estaban en el top 10, no estaban ni cerca de estar por ahí ni nada por el estilo, pero que se mencionaban mucho, pero yo me enfoqué por la parte tecnológica. Lo cual estoy muy agradecido de haberlo hecho porque eh, claro, yo, por ejemplo, yo he sido community manager, yo he trabajado mucho con personas y sé cómo se mueven las personas y demás, y Ujú, sé que muchas veces puede parecer muy ganador moverse hacia modas. Puede parecer muy, sí, muy interesante y demás, pero si estamos hablando de tus finanzas, tú no dejas tus finanzas en una moda. claro. Tú a largo plazo no vas a comprar una camiseta como para que coja valor, a menos claro de que sea una camiseta que por algún motivo de verdad tenga algo a largo plazo por lo que podría ser muy valioso. Por ejemplo, una camiseta de colección de algún equipo de fútbol, algo por el Ujú, estilo, ¿no? Y aún así sabes que tienes que cuidarlo, que no se desgaste, que esto, que lo otro. Bueno, entonces uno entiende que ese tipo de inversiones tienen más riesgo y demás. Claro, más de uno va a decir, no, pero es que a mayor riesgo, mayor posible ganancia. Eso de cierta forma es cierto y por eso, por ejemplo, tener un portafolio en monedas riesgosas, o sea, ujú. un 10%, un 5% de lo que uno ya de por sí considera capital de riesgo, en monedas riesgosas puede salir muy bien a largo plazo y de hecho ha pasado muchas veces. Eh, si bien eso pasa, bueno, ¿dónde vas a dejar la mayoría de tu capital? Entonces, claro, yo dije, no, voy a holdear proyectos así que ya de por sí estén relativamente grandes, Ujú. eh, pero que tengan una tecnología buena de fondo. Yo llegué a comprar Cardano a $0.02, algo por el estilo. Wow. Y fue gracioso porque cuando llegó a 0.04 yo dije, bueno, tengo una buena ganancia, voy a vender. Claro. Y, y vendí y seguí haciendo trades y yo hacía trades así, o sea, la verdad me iba demasiado bien haciendo trading, luego ya eh, seguía holdeando proyectos como Cardano, seguía holdeando proyectos como Stellar, seguía holdeando proyectos así que en tecnología y también en respaldo, por ejemplo, de entidades y demás se veían prometedores y poderosos a futuro. Y, y también empecé como a diversificar, empecé a hacer scalping también diario y todas las cosas. Y eventualmente entre todos los proyectos que yo usaba, Cardano siempre terminaba siendo como lo mejor para todos. Era muy gracioso porque yo decía, no, es que voy a holdear. Y la respuesta terminó siendo Cardano. Voy a hacer trading intradía. La respuesta también era Cardano. Y cuando dije, bueno, voy a probar eso de los apalancamientos, me voy a meter a futuros, que eso no lo recomiendo para nadie que no haya leído mucho. Yo directamente empecé a investigar demasiado de eso y con Cardano me pareció que de hecho las movidas del mercado eran tan sanas que era muy, muy bueno incluso para operar en scalping y me pareció muy curioso.
y de hecho se me empezó a dar muy bien con todo eso, pero bueno, ahí en parte he de reconocer que fue suerte porque no tenía el conocimiento, por ejemplo, de que en Cardano había semejante cantidad de holders, y eso es algo muy importante cuando lo que quieres hacer es un trading ya, digamos, avanzado. Es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando, o sea, de finanzas en general. Hay gente que hace años trabaja con mercado de stock, hay gente que hace años, décadas, trabaja con intercambio de divisas y han visto oportunidad justamente en cosas en lo que nadie los ve, como por ejemplo, no sé, intercambio de peso a dólar. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, o sea, peso colombiano, el peso colombiano hace nada, hace un poco estaba a 3.000 pesos cada dólar. Ujú, Y ahorita estamos hablando de que está a 4.000 pesos cada dólar. Eso para un inversionista pequeño, pues puede significar nada, pero para ujú. un inversionista gigantesco que sepa de verdad cómo se mueve esto, o sea, eso es un umbral de oportunidad enorme. Lo Claro. mismo pasa con las cripto. La diferencia es que tu inversión, digamos, en cuestiones de movimientos va a estar un poco más, va a ser un poco más arriesgada, o sea, va a haber mucha más fluctuación y demás, pero en cuestiones de seguridad, tú sabes que es mucho, mucho más seguro guardar una criptodivisa por cuestiones de tecnología, estoy hablando, Ujú. que guardar cualquier divisa natural que estamos operando día a día. O sea, Claro, en cualquier cualquier fiat. momento te hackean tu, sí, te hackean tu banco, te hackean lo que sea y estás, o sea, quedas mal. Pero una Qué, billetera de Cardano, qué interesante, ¿no? De verdad que para una persona que, por ejemplo, está recién entrando un poco a este mundo, puede sonar tan futurista, tan extraño, tan como, cómo han cambiado los tiempos. En realidad, yo creo que el potencial que tiene esto, de hecho, Lima NFT Studio, lo que estamos haciendo junto con Andrés, mi socio, cualquier proyecto relacionado a ya sea crear NFTs o divulgar un poco más sobre Cardano, etcétera, está 100% enfocado en esta blockchain en particular, también porque creemos mucho en la parte tecnológica de cómo ha sido desarrollado y de hecho, no solamente por las tarifas que son, digamos, mucho más manejables y porque es una blockchain escalable, sostenible, que puede, ¿no? Digamos, no dañar tanto el medio ambiente como Ethereum, que sí. tiene bastante fama también de eso. Entonces, en realidad, nosotros le tenemos bastante fe y hay mucho por contar y por divulgar en inglés y en español también, por supuesto. Em, bueno, ahora queríamos entrar un poco ya al proyecto Ada Creatures. Em, Quería saber, por favor, cuéntanos un poco cómo empezó este proyecto, cómo decidiste hacerlo, qué tan importante crees que se ha vuelto. Cuéntanos. Ok, lo que es Ada Creatures fue el primer proyecto como tal, ya formalizado como proyecto que yo decidí plantear eh, a nivel NFT, porque Ujú, yo al inicio trabajaba más que todo con obras conceptuales y demás, y de hecho hay unas que ahorita están a 20.000 EIDAS, 40.000 EIDAS en el mercado secundario. O sea, no es como que yo pueda decir me estaba yendo mal con eso y decidí orientarme a otra cosa, ujú, sino que realmente yo dije, he visto proyectos interesantes en otras blockchains, he visto cosas llamativas y he visto que la gente eh, potencia ese sentido de propiedad en los NFTs por medio de utilidades. Dije, qué más bonito en una blockchain en la que justamente se habla tanto del poder de holdear, ujú. de mantener, de mantener pues posiciones y demás, de, 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 de creer como tal en un futuro en esta tecnología y así, que justamente crear un proyecto de NFT que esté enfocado en darle ciertas recompensas a los holders. Sí, entonces, pues yo dije, ¿qué opinan de un proyecto así como de criaturas 3D? Y planteé, o sea, yo recién estaba tomando unos cursos de modelado 3D, yo la verdad sabía muy poco de diseño 3D y demás. Ujú. Y hasta ahora estaba tomando unos cursos y nada, me pareció divertido como algo que yo estaba modelando que decía yo, esto podría ser interesante como NFT. Les dije, Claro. ¿qué tal unas criaturas en 3D? Y a la gente le llamó mucho la atención.
Entonces yo directamente dije, listo, voy a vender inicialmente lo que son los huevitos, estos que tengo acá atrás. Ajá, sí. Voy a, voy a vender inicialmente lo que son estos huevitos NFTs y demás. Y a los que lo holdeen el suficiente tiempo, esas personas van a recibir como tal, pues la criatura, ¿sí? Claro. Correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas en otras blockchains incluso ya se había visto, yo soy consciente de ello, eso no es un concepto como original como tal en Ujú, ese sentido, pero lo que sí fue bastante original es que nosotros estábamos trabajando totalmente peer-to-peer, estábamos de verdad trabajando persona a persona. Cada NFT tenía que recibirse el pago y enviarse, o sea, persona a persona. Claro, hay personas que tienen conocimientos informáticos para automatizar ese tipo de cosas y demás, y yo pude haber buscado una de esas personas, pero a mí me gustó tanto el manejo de la comunidad acá, me gustó tanto cómo las personas estaban viviendo todo eso, que yo preferí uno por uno hacer cada uno de los tratos, vender cada uno de los NFTs, plantear a cada uno de ellos como cuál era el propósito y demás. Y así empezó a surgir como un verdadero, o sea, yo podría decir que de verdad este fue el primer proyecto en Cardano que realmente se enfocó en tres cosas, o sea, 3D animado, eso no se había visto, recompensar holders tampoco se había visto en la red de Cardano y la parte de directamente enfocarse tanto en la comunidad no se había visto, o sea, la gente en muchos proyectos no da la cara, si da la ujú, cara, esa cara suele ser como más bien la de community managers, así como que contratan y cosas de ese estilo, y ujú. no es tan agradable, ¿no? Y como que Claro. con eso como lo empezamos a tornar tan familiar entre todos, empezó a haber un auge como de justamente eso, ¿no? O sea, vamos a tal lugar, la gente se reunió en el Cardano Summit allá presencialmente, o sea, los dueños de diferentes proyectos, y ese tipo de cosas no se ven en Cardano. Tú dices, ah, no, por ejemplo, que no se ven en Ethereum, pero para nada. Tú por ejemplo, ves en Ethereum muchas piezas que dices directamente, no, esto es de Lirona, esto es de tal artista, esto es de tal otro. Las reconoces a simple ojo porque tienen digamos, un estilo muy marcado y cosas por el estilo. Ujú. Pero a la hora de la verdad te dicen, bueno, ¿y Lirona cómo se ve físicamente? Y no tienes idea, ¿no? Y cómo fue tal reunión y no tienes idea. Y claro, uno entiende, no, pues por cuestiones de seguridad, por esto, por lo otro, pero a la hora de la verdad, quien sea que tenga miedo de seguridad, mejor que no se compre un computador y no tenga internet, porque, Claro. porque o sea, si alguien de verdad quiere buscar tu identidad o lo que sea y estás en este entorno, De créeme todas que maneras, claro. sí, va a suceder y afortunadamente no hay tantas personas malintencionadas detrás de este tipo de cosas porque no tiene sentido. Sí. Entonces, sí, o sea, ese es como el gran diferencial de Ada Creatures y también de hecho algo agradable fue que en el proceso le pude enseñar a la gente lo poderosa que era esta blockchain, porque claro, tú tienes el Etherscan, tú tienes el BSC Scan, tienes páginas así para rastrear directamente transacciones de diferentes blockchain y demás. Pero en Cardano, antes de que hubiera siquiera smart contracts de cualquier cosa así, tú tenías Cardano Scan y tú por la policy ID, o sea, como por el serial de cada NFT, podía rastrear exactamente en qué billetera estaba eso. Gracias a pool.pm se podía visualizar exactamente qué tenía esa billetera, Ujú. se podía visualizar todo ese tipo de cosas. Y yo dije, nada, voy a hacer drops manuales de las criaturas a todas las personas que inicialmente hayan invertido en esos huevitos que vendí y demás. Y así fue como, o sea, uno por uno tuve que revisar cada una de las direcciones unas 3 veces para estar seguro de que iban a Wow. a ¿Cuánto la tiempo te billetera tomó exacta. hacer eso? Eh, pues yo, por ejemplo, las primeras 2 semanas que estuve trabajando, dormí entre las 2 semanas aproximadamente unas 6, 8 horas, pero en total, o Wow. sea, de las dos Wow. semanas. Ok. Yo, Es un yo montón. estuve, sí, yo estuve más que todo, bueno, de hecho, acá me ven una camisa de esports, yo jugaba mucho y demás, entonces yo Ajá. estaba muy acostumbrado
a lo que llamamos acá viciar en el computador. Estaba muy acostumbrado a Ujú, meterle muchas horas de trabajo a cualquier cosa que esté relacionada con una pantalla y todo. ujú, Eh, claro, Incluso una época en la que yo trabajaba a tiempo completo en servicio al cliente, que me tocaba responder tickets diario así en el computador y todo eso, y apenas salía a descansar, más de uno decía, venga, nos vamos a tomar un café, nos vamos a tomar tal cosa, y yo decía, no, lo siento, es que tengo una partida ahorita, no, es que tengo que claro, practicar para... Entonces era muy gracioso porque todos me decían como, bueno, pero usted descansa del computador otra vez en el computador, y yo, o sea, y me decían, no se siente raro, no nada así. No, o sea, fue como el hábito que creé, fue como claro, realmente eso. Y dije, si justamente puedo traer lo que soy yo a esta red, si puedo realmente mostrarme como lo que soy y puedo hacer mis cosas como con esa autenticidad y la gente lo aprecia, o sea, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, eso realmente fue todo como el origen de Data Creatures y porque justamente le tengo tanto cariño a este proyecto. qué bonita historia. Y sobre todo yo quería recalcar dos puntos en particular, ¿no? Para cualquier persona, digamos, que está o que tiene intenciones de ingresar a Cardano, crear sus NFTs. Cuán valioso puede llegar a ser dos cosas, la creatividad y la curiosidad. Creo que eres un gran ejemplo de cuando ambas cosas se mezclan y sobre todo con, ¿no?, la disciplina de poder llevar a cabo un proyecto, se pueden conseguir grandes cosas. Creo que cualquier persona, o bueno, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Muchas personas que quieren, digamos, desarrollar NFTs o que tienen la intención de venderlos, muchas veces piensan de que ya con diseñar las imágenes o con ya tener solamente, ¿no?, 10.000 figuritas y empezar a venderlas ya se van a vender todas y va a ser un éxito, cuando en realidad hay un esfuerzo creativo detrás, hay toda una idea que hay que madurar, hay una comunidad que hay que crecer y en realidad, como comentaba en la entrevista anterior, ¿no? O sea, teniendo las figuritas tienes solamente, pues, ¿no?, la puerta, pero hay que construir toda la casa y es un trabajo que toma, que puede tomar un tiempo considerable. ¿Cuánto tiempo ha tomado, digamos, desde la gestación de la idea de Creatures hasta el momento de las ventas? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todo esto? No, en realidad las ventas iniciales, lo que pasa es que eso también fue algo que decidí hacerlo de una forma muy distinta y obviamente Ujú, no, en términos de lucrar y demás, no es precisamente lo ideal. O sea, yo debo ser muy sincero en todo y realmente si uno busca ingresos rápidos o algo por el estilo, la forma de hacerlo no es como yo trabajo y demás. ¿Por qué lo digo? Porque yo directamente decidí que lo más sano para el proyecto era hacer unas ventas graduales. Dije, ujú, ahorita no tengo potencia para generar ventas en masa y la comunidad también se está afianzando recién. ¿Por qué voy a hacer que tantas personas crean a ciegas en lo que yo estoy haciendo si no he demostrado? Esa fue mi primera premisa. ujú, Y de hecho, lamentablemente, tuvo que darse el ejemplo en paralelo de proyectos que justamente pidieron eso, que pidieron confianza de muchas personas y que eventualmente desaparecieron o eventualmente simplemente no funcionaron, no fue bien. Eh, de hecho, dicen que qué feo señalar y demás, pero si uno realmente quiere aprender, no hay nada mejor que ver casos específicos. Y por ejemplo, hay un proyecto que a mí me encantó al inicio, me pareció maravilloso, que es este de Finger Monsters, que de hecho está bastante relacionado con Cardano Kids y demás. Y en ese proyecto todavía en los holders estaban muy bien, todo estaba perfecto, la repartición inicial también muy interesante, pero eventualmente ellos dijeron, bueno, vamos a aplicar Breed, vamos a hacer que se puedan aparear, que se puedan hacer diferentes cosas, vamos a hacer diferentes cosas innovadoras y había mucho hype, mucha expectativa al respecto. Y yo entiendo, yo soy el primero en entender, porque estoy detrás de otro proyecto, el primero en entender que hacer esas funciones lleva tiempo y que es ujú, complejo. El problema es que ellos dejaron de comunicarse. Entonces, en redes sociales, pues la gente empezó a preguntar cuándo, qué pasa esto. Y ujú, claro, la gente también tiene que entender eso de andar preguntando cuándo, o sea, no ha pasado ni un año, todo esto es muy reciente, no hay que ser tan impaciente y hay que considerar los plazos y los riesgos cuando uno invierte.
Entonces, sí, de cierta forma no está muy bien andar preguntando cuándo, pero de cierta forma también está bien estar preocupado por su inversión y decirles como siquiera, hey, porque no sabemos nada de ustedes. Y cuando se empezaron a dar esas preguntas como, ¿qué pasa? Porque no se sabe nada de ustedes. La única respuesta de ellos por ahí fue como paciencia o algo así. O sea, en una red social donde ya tenían infinidad de seguidores y todo, de hecho todavía tienen, voy a buscarlos, tienen ahorita una 27.000 seguidores, o sea, no es cualquier cosa. Pues que directamente la gente les pregunte cuándo, qué va a pasar, qué esto, y directamente sea como, solo tengan paciencia. Y después de meses de no comunicación, lleguen y manden un bosquejo y digan, en esto estamos trabajando. Pues claro, o sea, lo que generas ahí es como cierta ruptura de Ujú, algo que siempre menciono que es muy importante en la parte de los NFTs, el sentido de propiedad y sentido de pertenencia. Las dos ujú, cosas son muy importantes. Entonces, si tú sientes que al dueño del proyecto realmente no le importa mucho su propio proyecto o no le importas mucho tú, ¿qué sentido de propiedad vas a tener sobre ese NFT? Lo que está ya intrínseco al arte y cosas así, pero no tanto por cuestión, o sea, si lo compraste como tal por el proyecto y lo que tenía de fondo, pierdes mucho de eso. Entonces es algo como muy importante mencionar. ujú. Obviamente ese ejemplo al menos es un ejemplo alegre porque digamos el mercado secundario está bien, ellos no se han ido ni nada por el estilo, pero asimismo ha habido casos de NFTs que vendieron, es que era impresionante al inicio. Con todo ese furor, se vendían 20.000 NFTs por 10 EIDAS cada uno, o se vendían 2.000 NFTs por incluso 100 EIDAS cada uno, cosas así de ese estilo. Era mucho dinero que recibían algunos creadores y muchos de esos directamente eran personas malintencionadas que solo venían a eso y de inmediato después de eso borraban sus redes sociales, desaparecían de todo lado y hasta luego. Entonces, es muy importante tener en cuenta como ese tipo de cosas, o sea, realmente lo que yo empecé a hacer fue unas ventas graduales que ese tipo de cosas no genera tanto dinero ni nada así, pero que fue mucho más sano en su debido momento. Y yo digo, de hecho yo ahorita estoy pensando ya en hacer un drop mucho más grande de un proyecto distinto que tengo, pero es justamente porque considero que ahora sí está mucho más preparada la comunidad para hacer ese tipo de cosas y demás, y que todas las cosas tienen su momento si uno las quiere manejar de forma sana. Muchas personas van a decir, lo más sano es lo que más renta me dé. Y pues claro, si esa es su mentalidad y así, o sea, yo realmente no puedo decirles que no. Si eso es lo que les llena en la vida y demás, pues no puedo decir lo contrario, pero realmente para lo que yo quiero lograr y así, imposible sentirme bien haciendo un drop de 10.000 NFTs cuando la comunidad apenas era Claro. digamos, miembros activos eran, digamos, 200. Entonces Ujú. hubieran terminado repartidos entre esos miembros que de cierta forma alguno de ellos con cierta mala intención en parte y así hubiera cogido la mayoría de NFTs y luego hubiera manipulado el mercado como quiere. Sí, ese tipo de cosas siempre se van a ver cuando hay mucho capital de fondo. Entonces la forma más sana, a mi parecer, fue como yo lo estuve manejando y de hecho, pues todo se me ha ido premiando, pues gracias a eso, pues podría decirlo, Claro. afortunadamente. Sí, yo creo que en realidad justo el ejemplo que has mencionado de estos chicos que perdieron un poco, ¿no? El hilo de comunicación con la comunidad, ¿no? Y luego después de un tiempo llegan, ¿no? Mostrando, bueno, estuvimos en esto, ¿no? Creo que también por eso es bien importante tener un roadmap, comunicar este roadmap, digamos, ceñirte un poco al plan y mantener a la comunidad pues enterada, ¿no? Y ¿cuál sería el roadmap en este caso de Ada Creatures? ¿Qué es lo que se viene a futuro? Ok, bueno, yo directamente, a mí me encantan los roadmaps, de hecho como inversionista me fascina ver roadmaps, entonces es un poco irónico que yo justamente nunca he querido plantear un roadmap Mm, estricto ok. para mi proyecto, entonces más de uno dirá, ¿por qué? O sea, realmente ¿por qué? Ujú, Y yo, ahí entra la parte fundamental que es lo que digo yo de mi proyecto, no es un proyecto realmente enfocado
en un inversionista que quiera directamente leerse un papel, un white paper rápido, que es lo que yo suelo hacer cuando voy a hacer una inversión rápida, leer un white paper rápido, decir esto está bien encaminado y de inmediato ya se hace la venta y demás. Yo de hecho, cuando muchas personas de acá, incluso mi familia, me han dicho como, oye, es que quiero invertir en tu proyecto y tal cosa, yo les digo, si realmente quieres invertir en el proyecto y demás, o sea, no lo hagas por inversión así financiera ni nada así, sino porque te gusta y todo eso, porque yo realmente no te puedo prometer absolutamente nada en cuestiones de qué tan rápido va a crecer y que este tipo de cosas, yo no me voy a meter en ese tipo de cosas porque yo estoy acá para que este Ujú, proyecto sea disfrutable, eventualmente para cada quien pueda ser rentable, pero que todo eso dependa de realmente qué tan duro y qué tan sano trabajé todo esto. Entonces, por ejemplo, en parte de mi roadmap, digámoslo así, que realmente, o sea, yo no lo he planteado con fechas tentativas ni nada por el estilo, sino que yo trabajo duro, lo más duro que puedo, para ir cumpliendo con todas esas cosas que se van diciendo. Directamente, una parte muy importante que tenía era la parte de hacer colaboraciones con diferentes personas de la blockchain de Cardano. Eso era una de mis primeras metas porque a mí me encanta eso de crear cada vez más enlaces, más conexiones y demás. Y de hecho, una de las primeras colaboraciones que tuve de Ada Creatures fue con Cardano Dan. No sé si se les haga familiar. Es una persona que tiene 97.000 seguidores en Twitter. mm. Tiene una base totalmente centrada así en eso, en el mundo cripto, en lo que viene siendo Cardano y demás. Y bueno, esas fueron de las primeras cosas que quería hacer colaboraciones, unir más la comunidad, que de verdad se sienta como ese entorno familiar en esto. Otra cosa es que tengo un juego en desarrollo directamente, Oh, mira, qué bien. que, que ese juego se está desarrollando en Unity para directamente tomar esos NFTs y darles como un poquito más de vida poco a poco. Pero es algo que me gusta mucho, o sea, por eso me gusta no tener un roadmap para este proyecto específico, Ujú. porque es como o sea, yo siempre me gusta aclarar mucho como, ahorita va a haber este juego para Ida Creatures, pero tú no sabes qué puede haber en el 2030 porque así, acá voy a seguir contigo. Y es algo que no muchos de los que están trabajando en la red piensan ni demás. O sea, muchos dicen como no, ¿y qué pasa si Cardano esto? ¿Qué pasa si Cardano lo otro? Pues realmente yo quiero desentenderme de ese tipo de preocupaciones y enfocarme en hacer lo más que se pueda hasta el punto en que se pueda con los assets que tenemos y aprovechando este factor blockchain, que directamente estamos hablando de que un token que compraste ahorita en pleno 2021 lo puedes seguir teniendo por allá en el 2050. Entonces, prisas para un proyecto que realmente esté planteado por alguien como yo, que realmente estoy metido a largo plazo, que realmente Lo sí, vi, lo vi, lo vi. que realmente lo llevo en mi piel. Vi el nivel de compromiso, wow. Muy bien. Entonces, entonces es como decir, al plantear un roadmap yo, o sea, estricto, digamos, con fechas y esto, yo estaría sintiendo como que básicamente le estoy diciendo acá, en este último punto del roadmap, acá se acaba. Ujú, Y yo no siento que eso sea tener visión, porque de hecho eso es algo que le critican bastante a Charles Hoskinson, pero que el tiempo siempre le va dando la razón. Él dice, nosotros tenemos este roadmap y demás, pero si te fijas, o sea, cuando le preguntan fechas exactas, ¿el qué dice? O sea, él claro. realmente dice como, ¿por qué quieres que te dé una fecha exacta si no es con la mala intención justamente de manipular un precio o algo por el estilo? Ujú, Si realmente te preocupa el proyecto, pregúntame cómo va, pregúntame qué ha avanzado, qué se está haciendo justo ahora. Y entonces ese tipo de visión a mí me encanta. Y yo, por ejemplo, ahora sí tengo pensado hacer unos proyectos laterales. En esos justamente me gusta que tengan como un factor menos seriedad y que el sentido de ujú, propiedad sea más por lo visual, por lo estético y eso, que la gente diga tengo un NFT bonito, pero que más allá de eso o sea, entiendan diferenciar las funcionalidades con algo de Data Creatures, ¿sí? ujú. Porque, por ejemplo,
te doy un ejemplo en Ada Creatures. Bueno, esto es un poquito medio hablar más de la cuenta, pero el caso es en la parte del juego, yo quiero que tenga mucho de la red de Cardano, muchos factores. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, en lugar de decir, no, esta criatura tiene tal nivel, o sea, ha subido yo no sé cuánto de nivel, quiero que como es un proyecto para holders, justamente se maneje el tema de epochs. Entonces, como que la edad de las criaturas se divide en epochs, que los epochs son algo muy importante en la red de Cardano, que son ciclos de 5 días, donde se generan las diferentes recompensas de bloques y demás. Entonces, así que las criaturas en lugar de edad tengan como lo que vienen siendo los epochs y que acorde a esos epochs tengan como cierta funcionalidad en el juego. Entonces, Claro, creo que eso le daría un look más nativo, ¿no? De Cardano, más como que exacto. esto ha sido creado desde cero, pensado para esta blockchain, ¿no? Es Sí, algo exacto. así. Y también lo otro es que, por ejemplo, muchas personas, bueno, esto era, de hecho yo me lo esperaba mucho que pase. Una vez salía la criatura, de inmediato vendían el NFT de su huevo. Decían, bueno, todavía tengo el huevito, pero ¿de qué me sirve? Ujú, Y, y yo les hacía mucho énfasis, o sea, que esos huevitos, de hecho, era lo que yo más le metía tiempo como pensando de verdad en el diseño y pensando de verdad en funcionalidades a largo plazo y que para mí es muy importante esa parte del holding. Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de experimentos que hacen en los colegios. Nunca lo pude vivir, lamentablemente, pero eso de que les mandan un huevito y no, ustedes tienen que cuidarlo y que esté su hijo y demás, porque realmente eso te enseña lo que viene siendo generar un sentido de pertenencia. ujú, Después de ese tipo de experimentos, las personas de verdad tienen un cambio en su mente que es muy positivo normalmente. Entonces yo justamente con los huevos les dije como, bueno, o sea, si salió la criatura, claro, siéntanse libres de vender el huevito en mercado secundario, pero luego no se estén quejando de que, ay, ¿por qué no nos dijiste que tenía funcionalidades en el juego o algo así? Porque yo siempre se los he estado diciendo, los huevitos también están pensados para tener un papel muy protagónico en la parte del juego y demás. Entonces sí, o sea, como podrás ver, puede que yo no tenga un roadmap así que uno diga estricto y demás, pero yo directamente estoy trabajando en una cantidad de cosas simultáneas que de verdad ujú, me atrevería a decir que ningún creador se mete, se mete a hacer eso porque es muy poco rentable con relación a lo que realmente tienes que hacer en esfuerzo. O sea, yo de hecho, con mis conocimientos que tengo de la blockchain y demás, yo le planteaba a mi familia y todo, como les hacía el chiste, les decía como, ¿ustedes qué prefieren tener? ¿Una buena persona que en casa o un multimillonario que tenga la conciencia carcomida? Me decían, ¿por qué? Y yo les decía, porque es que yo ahorita con los conocimientos que tengo podría directamente montarme una cheatcoin, podría montarme algún proyecto NFT, cualquier cosa de ese estilo y sacar, pero millones, millones y millones a costa de básicamente hacer un marketing fraudulento y de ujú. engañar a la gente y prometer cosas que no están bien. Y eventualmente eso se ha visto, de hecho, uno de mis momentos más duros, más críticos, yo de hecho tengo depresión diagnosticada Ujú, y, y yo un momento que de verdad me golpeó muy fuerte fue que yo le ayudé a una persona que vino así con palabras bien bonitas, que quería montar un proyecto, que todo esto, y me dijo que si le podía ayudar, lo conecté yo con personas que también eran así muy amables y demás para que le ayuden a llevar a cabo el proyecto y una vez consiguió la liquidez, se fue. mm, Y ok. eso me golpeó demasiado fuerte porque fue directamente demostrar mi tesis de que si yo quisiera podría lucrar Claro. infinidades con mis conocimientos y demás, pero a costa de dañar a mucha gente. Y en ese momento le ayudé a alguien a eso. Ujú. Es todo un tema ético también, porque yo, por ejemplo, las veces que he interactuado con personas relacionadas a Cardano, sí, todo muy bien, gente muy amable, en diferentes idiomas, y como que todos finalmente tratan de apoyarse entre todos y bueno, generar más conocimiento o apoyar diferentes proyectos, pero sí, lamentablemente en todo rubro, en todo mundo, van a haber personas que de todas maneras no sean pues las que mejor obren y por ahí que sacan provecho
de la amabilidad o del conocimiento de algunas otras personas y termina no siendo tan agradable, ¿no? Sin embargo, creo que es importante lo que nos has dicho y sobre todo que hayas sentido la confianza de compartir con nosotros el tema de la depresión, porque claro, ya en el día a día, ¿no? Esto sí se vuelve algo que hay que saber, digamos, tratar, con lo que hay que saber llevar y bueno, que sea algo que no nos detenga, sino que, ¿no? Que sepamos llevarlo en el día a día. Y qué Sí, bien claro. que, mira, inclusive creo que es muy importante lo que has conseguido. Yo creo que Juan Manuel tienes un gran futuro con los conocimientos que has logrado y con los proyectos y bueno, con todo lo que nos estás compartiendo. Am, Quería pasar también a hablar acerca del tema del minteo. Para la gente que nos escucha y de repente le puede sonar algo un poco como no, ¿cómo es esto del minteo? Creo que es bueno que también le hablemos un poco a los que quieren un poco empezar, ¿no? A hacer proyectos en Cardano. ¿Cómo, por ejemplo, tú, cómo haces el minteo de tus NFTs? ¿Fue al comienzo un problema para ti? A ver, al comienzo yo directamente lo único que sabía de hacer minteo o acuñado de NFTs en la red de Cardano es que debía hacerse de forma directa con el Cardano CLI. Yo ni siquiera sabía qué tipo de comunicación se tiene que hacer con esa consola, no sabía qué código se maneja y nada de eso. Y ahí es que entran justamente los que yo mencionaba del pool de Tails, que ya llevan tiempo acá en esta blockchain Ujú, y ellos directamente me plantearon como que podía usar sus herramientas y demás para eso. Claro, al inicio, pues fue mucho ensayo y error, estuve probando ahí. De hecho, como vi que no había ningún video todavía hasta ese momento, yo dije, voy a intentar acuñar videos. No salió bien, todo salía así con la miniatura rota. O sea, eso fue botar dinero al inicio y demás, haciendo pruebas. Afortunadamente las comisiones de Cardano son muy leves, eso nunca ujú, lo pude haber hecho en una red como Ethereum. Eh, y empecé a hacer pruebas, a hacer pruebas y eventualmente fue ya cuando, o sea, ya después cuando realmente requerí hacer una metadata mucho más específica, mucho más limpia para los NFTs de mi proyecto, para lo de Ada Creatures y demás, por cuestiones de poder rastrearlos, por cuestiones de que tengan los tags bien implementados, por cuestiones de ese estilo. Ya a raíz de eso fue que realmente empecé a requerir a personas que sepan de ese tema ujú. y, y justamente empecé a hacer el acuñado con estas personas de este pool. Eh, con ellos, o sea, son una pareja de esposos los que administran el pool y, y el señor directamente es muy, muy bueno programando. Entonces él me Ujú, empezó a ayudar con la parte de la metadata, empezamos a pulirla un poco basados en los estándares que había más o menos dibujándose en ese entonces porque no había estándares. Entonces yo le decía, ¿y qué tal si los enumeramos los huevitos de tal forma? ¿Qué tal si ponemos tal parte en la ID y esto? Veíamos hasta dónde era posible y todo eso y empezamos a trabajar así. Eventualmente él llegó a tener tanto trabajo que yo dije, no, voy a buscar tal vez otras alternativas porque él ahorita está ayudando a muchas personas en esta blockchain a ujú. acuñar sus NFTs y sería egoísta de mi parte ponerlo a él así a trabajar solo para mí en esto y eso, ¿no? Y, y justamente ahí me acordé que había una persona, uno de mis primeros compradores, de hecho mi segundo si mal no estoy, la segunda persona que me había comprado algo, él me había dicho, oye, yo soy un pionero Bluetooth, para el que no entienda qué es eso, es alguien que hizo todo ese curso y demás de prepararse para hacer contratos inteligentes en la blockchain de Cardano y me dijo, yo soy un pionero Bluetooth, la ayuda que necesites, pues cuando sea me dices y tal cosa. Y pues yo en ese momento cuando él me lo dijo, después de yo hacerle la primera venta, yo dije, no, pues de momento no necesito realmente ese tipo de cosas, o sea, estaría usando la ayuda de alguien que está muy sobrecapacitado para eso, ¿no? Y ya después dije, bueno, ahora que ya estoy haciendo cosas más específicas, voy a intentar hablar con él a ver qué me dice y demás
y me dijo que claro, que con gusto que él me iba a ayudar a hacer de hecho unas vending machines, o sea, unas máquinas de ventas ya especializadas para que directamente el minteo se haga en demanda, on demand. Ujú. O sea, cuando directamente alguien envía el dinero, ahí se hace el acuñado y se le envía directamente a esa persona y demás. Entonces empecé a trabajar con él. De hecho, por esos mismos días empezaron a salir vending machines open source, o sea, de código abierto por ahí. La gente empezó a generar diferentes vendings ya mejoradas, digámoslo así, diferentes maquinitas así de ventas personalizadas y todo eso. Y ahí fue que ya realmente empezó a crecer como de forma mucho más rápida la cantidad de proyectos emergentes y demás y todo eso, Ujú. lo cual es muy bueno, es muy positivo eh, a largo plazo justamente. Claro. Muchas personas dicen, no, es que ahorita tengo que sacar un proyecto ya y tiene que ser ya, pero ya, o si no me quedo tarde, o si no es tarde Sí. para mí y demás, porque es que están saliendo muchos y demás. Pero realmente yo les digo, o sea, si tú realmente vienes acá y lo planteas ya sea como un negocio serio o como un proyecto serio, como algo que de verdad es para, para generar algo interesante y demás, siempre va a terminar dominando todo proyecto que eventualmente dé los resultados que estaba prometiendo dar y que esté de la mano de la comunidad desde el día uno de su lanzamiento hasta el final. Dime, Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas que no saben cómo mintear o por dónde comenzar, por ejemplo? bueno, lo primero es, como siempre se dice en la blockchain, do your own research, haz tu propia Ah, investigación, sí. leer demasiado de cómo se hace todo ese proceso y demás, pero sí les diría, uno de los primeros lugares para ir a buscar, para leer y demás acerca de este proceso del acuñado, vendría siendo con estas personas del pool de Tails. De hecho, ya parece que les estuviera haciendo publicidad Un cuando poquito. yo tengo mi propio pool. Ah, Entonces, mira eso, claro, de repente sería mejor lo otro. pero no, pero es que son personas que de verdad están ahí para ayudar a la gente. Claro. Ellos salen como mermada, o sea, salen como mermada, arroba, guión bajo, MERMADA en Mm, Twitter. Salen así como genial, mermada. ahí lo colocamos en la sobreimpresión. Sí, perfecto, porque ellos directamente tienen herramientas para que cada Ujú. persona haga su acuñado. También está NFT Maker, Sí, lo- ese justo lo mencionaron en la entrevista anterior. y ellos tienen de hecho algo que se llama NFT Maker Pro, que ya es Ujú. directamente para lanzar como tal colecciones y cosas más complejas en cuestión de metadata. Entonces ahí entra lo que digo, de leer mucho, leer demasiado, porque ¿de qué te sirve tener una herramienta maravillosa para hacer acuñado masivo y demás si Ujú. no sabes qué estándares hay, si no sabes realmente cómo se hace un acuñado limpio? Entonces, estándares, no estoy diciendo tampoco, mejor dicho, no, es que tienen que aprenderse todo el código de la blockchain o algo así. No, Claro. les estoy diciendo directamente es como, bueno, hacia dónde quieres encaminar tu proyecto, porque si quieres ser tan ambicioso como por ejemplo muchos que están ahorita sacando proyectos relacionados con metaverso, ahora que hay furor, lo que les Ujú. decía, tema de modas, uno no invierte a largo plazo en modas, no es ideal, no es Sí, ideal, porque o sea, una moda está acá, justamente, una moda está en lo más alto. Si inviertes ahí es como comprar una criptomoneda en máximos históricos. ujú. Claro, puede haber una gran rentabilidad porque tú no sabes hasta dónde llega una moda. Tú no sabes si se va a disparar más, si a la gente le va a gustar tanto que de verdad esa moda pase a ser tendencia por años, ¿sí? Claro, Pero, pero de ahí a decir, no, es que le voy a invertir todo eso, es como decir todo al rojo en la ruleta. claro, es una analogía exacta. Entonces, ¿qué pasa? Con NFT Maker lo que tienes es una eh, muy buena plataforma para hacer el acuñado y demás, pero asimismo tienes que revisar muy bien qué tipo de cosas quieres lograr. Ellos incluso, Claro. si la gente tiene conocimientos de programación leves y demás, se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes con ellos, con los de nftmaker.io, porque ellos directamente lo que están haciendo
es generar aplicaciones ya también para generar ventas automatizadas directamente con billeteras como la Nami Wallet, con billeteras, ahorita ya están asociados con los de CC Vault, que es una billetera muy buena. Entonces, al meterse con ese tipo de cosas, es bueno estar dispuesto a leer mucho porque se pueden lograr cosas muy, muy interesantes. Con ellos se pueden hacer cosas muy interesantes. Les recomendaría yo, antes que cualquiera de esas personas, a la persona que hace mi acuñado, pero lamentablemente él es tan bueno en lo que hace que actualmente no tiene tiempo para nadie. Claro, Eh, me de, imagino. de hecho, la persona que está trabajando conmigo, que tanto mencionaba yo y eso, que fue uno de mis primeros compradores, es el mismo que hizo el proceso de acuñado para el proyecto de eCoins, el proyecto que ahorita hizo una venta de $4 millones. Wow, mira eso. Entonces, entonces directamente el dev, el desarrollador de ellos, Ujú. es el que está trabajando pues conmigo desde el inicio. A algunos proyectos ya les tuvo que decir que hasta luego y demás, porque de verdad es demasiado el tiempo que consume este tipo de cosas. Pero justamente hoy, después de esta entrevista, tengo yo que enviarle unas metadatas limpias para que él pueda hacer el acuñado de unos NFTs que tengo que distribuir. Genial. Entonces sí, Mira, eso. ya para ir terminando la entrevista, tengo algunas últimas preguntas. Eh, yo creo que sería bueno que la comunidad sepa o que le quede, digamos, un consejo final sobre qué tan difícil puede ser mantener a la comunidad satisfecha, ¿no? Muchos proyectos, por ejemplo, que son buenos, ¿no? Luego del primer minteado, la gente quiere ver resultados rápidos, ¿no? Y por supuesto que esa transacción, pues, es algo que toma tiempo. Entonces, como consejo final, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer desde un inicio para que, digamos, la comunidad esté satisfecha o esté tranquila de hacer una inversión? Bueno, yo creo que para esta parte podría dar como unos consejos como muy flash, digamos así, muy generales, muy rápidos, Ujú, sí, está bien. que de verdad vayan enfocados hacia el punto. Considero que uno no puede montar un proyecto a largo plazo si no tiene paciencia. O sea, en general, si puede que tú veas que la blockchain sea distinto a cualquier entorno de mercado, lo que sea, que se mueva a diferentes ritmos, pero si no tienes paciencia, en todo caso, no es muy difícil que funcione lo que vayas a hacer. Si no tienes claridad de lo que vas a hacer, no es que no puedas hacerlo, es que de verdad tienes que sopesar si vas a ponerle el interés suficiente para tener ya esa claridad y poder ejecutarlo, o si realmente no vas a poder hacerlo y no lo vas a hacer y punto. Sí, no es como que, no, yo entiendo esto a medias, entonces lo voy a hacer. No funciona así. Tienes que leer mucho o si no, no se pueden dar las cosas. Y bueno, a ver, otro tipo de cosas. Entender que la primera venta no es la última venta, pero que la primera imagen, la primera impresión también importa mucho. Entonces hay que entender que, por ejemplo, si en la primera venta no te va muy bien, Ujú. luego y normalmente va a pasar por falta de preparación tuya y por falta de estudio de mercado, mayormente, porque igual hay otros factores que son aleatorios, pero mayormente va a ser responsabilidad tuya. No, no hay que dejarse caer porque salga mal esa venta, pero sí hay Ujú. que entender que por no haber preparado bien eso inicialmente, vas a tener ahora que hacer el doble de trabajo porque vas Claro, a tener que recuperar algo que prácticamente, digamos, lo que nunca lo tuviste. O sea, al inicio nadie te prestó esa confianza porque ahora lo harían si ya vieron los resultados de la primera vez, vieron que no se vendió bien. claro. Entonces es algo a tener en cuenta, entender que detrás de esto, más allá de la tecnología, de lo que sea, tú tienes que entender que si algo no se vende acá, es como en cualquier otro entorno, es porque no lo supiste vender o no tenías las herramientas para venderlo, no encontraste ese balance entre oferta y demanda, no encontraste ese balance de interés. Claro, finalmente el hecho de comprar algo es pues también una demostración de confianza, ¿no? Es como que yo creo en esta marca creo en este proyecto o en este producto o en este NFT y por lo tanto invierto en eso. Por eso también es muy importante lo que mencionabas al inicio de mostrar los rostros, ¿no? De no necesariamente tener un roadmap estricto de repente, sino tener un roadmap vivo, un roadmap que la gente esté más interesada en preguntar
lo que mencionabas, no cómo van las cosas, sino necesariamente cuándo me las vas a entregar, que es un poco lo que queda del, ya sabes, del mundo corporativo y el mundo burocrático, que ahí sí todo funciona pues con, ¿no? Con fechas Sí, claro. y deadlines exactos que todos tenemos que cumplir, porque si no el proyecto no llega a la fecha y tenemos que cumplir la fecha y la fecha y la fecha. Pero claro, Sí. cuando citaste a Hoskinson y lo mencionaste, sí, pues él también tiene esta visión y creo que está bastante alineada a tu manera también de trabajar y de ver este proyecto, ¿no? Como Ada Creatures y los Y que vengan. que de hecho es algo que la mayoría de inversionistas y la mayoría de empresarios en general odian. Eh, Sí, es verdad, es verdad. porque, porque asusta mucho. Claro. O sea, sentir esa falta como de reglas de casillamiento que hay habitualmente, eso asusta mucho porque hay que decirlo, somos muy pocas las personas que seguimos trabajando fuertemente cuando no tenemos a nadie atrás que nos diga es que es para mañana. Mm, Somos muy mm, pocas las personas que lo vamos a hacer y para que interesante, se sí, pueda hacer eso, tiene que ser algo hecho con pasión de verdad. claro. Entonces, por eso mismo, de hecho, también me gusta cada espacio que yo tenga así, por ejemplo, para este tipo de entrevistas, para este tipo de Ujú, cosas. Me gusta poder crecer así en conjunto con las demás personas y claro. de verdad, me siento afortunado de tener la madurez para decir que se puede trabajar en algo así a largo plazo y que realmente la cuestión es de una disciplina que es la más poderosa que pueda tener alguien, que es una disciplina autoimpuesta. Mm, Yo jugué en la Liga de Fútbol de Bogotá, acá en Colombia. Yo también fui jugador en la Liga de Costa Rica de Overwatch y también fui coach acá en la Liga Colombiana de Overwatch. Y yo para todo ese tipo de cosas, sí, claro, tuve apoyo en muchos momentos de muchas personas distintas, ujú, pero para yo pararme todos los días a coger, a hacer las cosas, a tener hábitos para hacer algo, para coger un balón o para ponerme yo ahí frente a una pantalla a dispararle a un montón de robotcitos que ni siquiera se mueven y cosas así, en lugar de ponerme a solo jugar por jugar o hacer cosas que me diviertan más, no, ahí no se tiene a nadie al lado, no claro, importa cuánto apoyo te diga alguien que te da y cuánto te dé realmente. Si tú no te mueves, no pasa nada, no va a es haber muy absolutamente cierto. nada. Es muy cierto y se aplica a muchísimas cosas en la vida y me encanta haber terminado la entrevista con una reflexión como esa, porque es muy importante la constancia y la disciplina y creo que Juan Manuel es un ejemplo de los resultados que puede traer, no solamente llegar primero en tu idioma y eso, sino ser constante y ser curioso y también ser creativo. Juan Manuel, ¿cómo te encontramos en Twitter o Instagram? No sé qué redes te gustaría difundir para colocarlas también encima. Bueno, en general me gusta más que todo hablar por lo que viene siendo Discord y Twitter. No, ok, perfecto. Son los dos medios que más empleo. Directamente en Twitter salgo como Bliss Effect, o Ujú, sea, Bliss Effect. B, Ujú, BLIZZEFFEST, Bliss Effect. perfecto. Y asimismo también sale el servidor de mi Discord, o sea, tú pones discord.gg/Bliss Effect y te sale también. Genial, está Sí. bastante fácil de encontrarlo. Bien, Juan Manuel, te agradezco mucho el tiempo, gracias por los consejos que nos has dado también. Yo creo que las personas que nos han escuchado han podido ver diferentes niveles en la conversación, por un momento seguramente bastante técnico, en otro también para personas que quieren empezar digamos, a hacer sus minteos y conocer un poco más de Cardano, y hasta reflexiones de vida nos hemos llevado, Juan Manuel, así que Sí, nada. de hecho, mil disculpas por extenderme tanto en ciertas No, cosas, nada que disculpar. De porque hecho, es un tema muy apasionante y se nota que también te encanta el tema. Así que, honestamente, también mis felicitaciones por lo que estás consiguiendo, por unir a la comunidad, por seguir difundiendo y sobre todo por trabajar duro, ser curioso y creativo. Así que, perfecto. Gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. Pronto estaremos subiendo esto a nuestras redes sociales y muchísimas gracias. listo, muchísimas gracias a ustedes dos.